Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en nuestro programa Conciencia en Acción Radio. Por cierto, a partir de hace prácticamente 2 semanas, estamos también ya en otras redes como es TikTok, como es YouTube o como es Instagram y también obviamente en Facebook. Al final del programa les hacemos llegar la dirección pues para que puedan vernos ya en estas redes sociales, pero además estamos haciendo ya contenido, además del programa grabado, estamos haciendo algunos pequeños videos con un contenido que habla específicamente sobre el programa en aquellas cosas que les pueden resultar de su interés. Así es que, pues la idea es irnos pues modernizando, ¿verdad? Muy bien, amigos, pues hoy está con nosotros nuestro amigo, el doctor Abraham Ochoa, que pues ya ha estado varias veces aquí con nosotros, ahora sí que ya es de la casa, ¿no? Y ha estado aquí, pues no sé, como 5 veces, ¿no? Sí, yo creo que mínimo Como 5, sí. En el transcurso de unos 4 años. Más o menos, sí, ¿no? ya. Bueno, ya se presentará Abraham, pero Abraham es neurobiólogo y el tema de hoy, yo siempre digo que todos los temas son interesantes, pero hoy de verdad es un tema, yo creo que muy apasionante porque seguramente ustedes han escuchado el término si la ciencia y la espiritualidad están separadas o no. Es decir, creemos que la ciencia, y perdón que lo diga aquí enfrente de Abraham, pues es la neta del planeta. Pues claro que sí, por supuesto, pero la ciencia también evoluciona. Lo que hoy es una verdad, y lo pongo entre comillas, verdad, mañana no lo puede ser. ¿Por qué? Porque la ciencia evoluciona también. ¿Sí? Y precisamente el tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. ¿Cuál es el tema? El tema de hoy es la magia de la relación entre el corazón y el cerebro. ¿Qué dice la ciencia? Ese es nuestro tema. Entonces, Abraham nos va a hablar justamente desde la perspectiva de la ciencia, pero también de esta cercanía, pues también con la espiritualidad y qué relación tiene, ¿no? Ya en un momento dado ustedes opinarán, tendrán la mejor opinión en un momento dado, pero me parece que ese es mi punto de vista, pero me parece que los nuevos filósofos del día de hoy tienen que ver precisamente con aquellas personas que están conectadas con la ciencia, porque a través de la ciencia, pues también se conecta con la espiritualidad y seguramente Abraham aquí nos comentará. Te doy la bienvenida, Abraham. Gracias, Gerardo, ¿no? Y gracias a todos por siempre recibirme de buena manera. Al contrario, y pues ahora sí que preséntate con nuestro auditorio, por Claro, favor. sí, bueno, pues yo desde los 15 años de edad decidí que me iba a involucrar en el área de la salud, entonces pues estudié una carrera técnica como técnico laboratorista clínico, desde ahí ya fui viendo cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿no? Esta parte bioquímica, luego me formé como médico cirujano, posteriormente me interesé mucho por las neurociencias, por correlacionar la conducta humana con la parte biológica, la parte física, la parte social, la parte espiritual, todo lo que conlleva ser un ser humano, y eso me llevó a, pues de hecho, a venirme para acá a Querétaro a estudiar en el Instituto de Neurobiología de aquí de la UNAM, en el campus Juriquilla. Y pues yo al observar que muchas enfermedades crónicas sobre todo no encontraban su solución solamente utilizando las herramientas del viejo paradigma de fármacos bisturí, el abordaje ordinario de la medicina convencional, exploré tecnologías o técnicas que pudieran ayudar en estas situaciones. En este caso, estudié mucho la estimulación magnética transcranial, que ya al final les explicaremos un poquito más a qué nos referimos, y la relación que tiene con la conducta humana y los trastornos de la misma, ¿no? Como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, TDAH, estrés, insomnio y cuestiones neurológicas como infartos cerebrales y sus secuelas, lesiones medulares, etcétera, ¿no? Entonces, posteriormente, pues ya teniendo un poco abordado la parte bioquímica, física y mental, tecnológica de la medicina, empecé a observar que también la ciencia estaba virando ya a estudiar la parte social, espiritual,
o en la ciencia, como le llamamos esta parte espiritual, de la conciencia, ¿no? Que es la palabra que se usa Exacto. como análogo a lo que sería la parte del espíritu que diferentes culturas han mencionado, ¿no? Entonces, de hecho, aquí en la UNAM, en Juriquilla, en el Instituto de Neurobiología, hay laboratorios específicos, ya sea para el estudio del cerebro, o de la mente, o de la conciencia, lo separan para sus fines de estudio, ¿no? Entonces, pues bueno, también estudié un poco sobre fitoterapia, es decir, cómo usar recursos naturales de plantas, micoterapia, actualmente estoy estudiando un poco sobre el uso de los hongos en la salud, sobre también terapias cognitivas, me formé como terapeuta cognitivo. ¿Qué es esto? Pues enseñar a la persona cómo entender y regular sus procesos cognitivos, sus procesos mentales, incluyendo las emociones como parte de. Entonces he estado haciendo lo que denominamos pues medicina integrativa, abordando las herramientas que sabemos que sirven para mejorar, prevenir o curar alguna enfermedad, ¿no? Y también he estado vinculando actualmente pues tecnologías en donde la ciencia ha podido pues en algo, en una herramienta ya tecnológica aplicar terapias no invasivas, ¿no? Que usan campos electromagnéticos, algunas tienen otras fuerzas, pero bueno, he estado actuando un poquito en las diferentes áreas para intentar abordar la complejidad que abarca lo que es el ser humano, ¿no? Que es muy amplio. Humano. Así es. Bien dicho. Bien, al principio les comentaba, amigos, que pues se siguen rompiendo paradigmas pues, en la ciencia, por supuesto, y pues a través justamente de esta rama de la medicina, que es la neurobiología, ha habido experimentos o ha habido descubrimientos más bien increíbles, y uno de ellos tiene que ver, bueno, no necesariamente, o quizás sí, ¿no? Con el tema de que no necesariamente, o mejor dicho, relativamente hace poco se sabe que el corazón también tiene neuronas, inclusive el intestino tiene neuronas, Claro, ¿no? así es. Y eso ha roto el paradigma en el sentido de que pensábamos, pues, que solamente nuestro cerebro tenía neuronas. Y esto cambia completamente la narrativa, justamente de esta parte racional exclusivamente que tenemos, como obviamente lo va a explicar Abraham, pero tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho, en donde fundamentalmente el izquierdo está relacionado más con la parte racional, la parte del análisis, de la síntesis, y nuestro hemisferio derecho está más conectado con la parte pues, de las emociones, la intuición, la parte, digamos, que en un momento dado la relación con el corazón es donde se puede comunicar, ¿no? Entonces, dicho esto, pues adelante. Claro, sí, tenemos por aquí una Sí, presentación para ir apoyando un poco visual la charla. Pues bueno, la relación que hemos observado entre el cerebro y el corazón se ha estudiado ya bastante, aunque hay muchas cosas también por explorar y determinar, pero partiendo del hecho de que el campo electromagnético o sea, el planeta, como vemos en la imagen, sabemos ya muchos que desde hace mucho tiempo que pues tiene un campo electromagnético, ¿no? Es decir, una fuerza que le rodea, que no precisamente es visible al ojo humano, pero que sí tiene muchas funciones, ¿no? Nos protege de las tormentas solares, y coordina diferentes funciones a nivel planetario, ¿no? Recientemente, pues también se ha podido, pues, observar, medir que el ser humano tiene un campo electromagnético que le rodea, pero bueno, nos hemos dado cuenta que cualquier, pues, conductor, material conductor, ya sea orgánico o no, es decir, derivado de un ser vivo o no, que conduzca energía eléctrica, produce un campo magnético, electromagnético a su alrededor. Y pues el ser humano, sabemos ya desde hace bastante tiempo que es un ser eléctrico, ¿no? Funciona gracias a cargas eléctricas, las células y muy específicamente el sistema nervioso, que incluye el cerebro, que está dentro del cráneo en la cabeza, pero también hay que recordar que el sistema nervioso no solamente es el cerebro, Claro. aunque
está el cerebro, que es la masa más voluminosa de neuronas, ¿no? En nuestro cuerpo, pero está conectado a través de cada célula de nuestro cuerpo, ¿no? Porque tiene que enviarse información a cada célula a través del sistema nervioso, y el sistema nervioso recibe información de cada célula, ¿no? Entonces, realmente está por todo el cuerpo, ¿no? Ahora, pues bueno, a ver, vamos a... Tú, si quieres lo vas. Sí, gracias. Pues, entonces, bueno, aquí tenemos un esquema, ¿no? De lo que es el campo electromagnético del ser humano, ¿no? Hay dos fuentes grandes, aunque como hemos dicho, cada célula genera, gracias a sus corrientes eléctricas, un campo magnético a su alrededor, y el cerebro también. Tenemos otra fuente muy poderosa aparte del cerebro, que es el corazón, ¿no? El corazón se ha observado que incluso genera un campo electromagnético más potente que el cerebro, ¿no? Por toda esta dinámica entre fuerzas motrices, musculares, ¿no? Como bomba, pero también por las neuronas que tiene dentro del corazón, que ahorita vamos a ver, ¿no? Que eso es parte de lo que queremos compartir. Y pues bueno, hay un término muy novedoso que ha estado dando vueltas en algunos centros de investigación, que es la coherencia cardíaca, ¿no? Que no es más que la sincronía entre la función del sistema nervioso, que el cerebro, como ya dijimos, ¿no? Es parte del sistema nervioso, pero no lo es todo en cuanto al sistema nervioso, y el corazón. Aunque en el esquema vemos que la relación está directamente ahí conectando unas ondas, como una frecuencia, entre el cerebro y el corazón, y el que haya coherencia cardíaca se ha estudiado en relación a si esto tiene alguna función en cuanto a nuestra salud o funciones mentales, emocionales, que ahorita vamos a ir explorando. Pero se dice que hay coherencia cardíaca cuando hay un balance entre la actividad del sistema nervioso simpático y parasimpático, que son los dos sistemas nerviosos que están conectados al corazón, que ahorita también vamos a ver una imagen, y la frecuencia o la actividad cardíaca, ¿no? Entonces, balance entre actividad de neuronas y células del corazón. Dos preguntas ahora. ¿Qué son las neuronas y para qué sirven? Claro, bueno, también ese es otro tema importante, ¿no? Porque las neuronas se conocía que eran las células más importantes del cerebro, del sistema nervioso, ¿no? Las unidades funcionales y estructurales que conformaban el cerebro del sistema nervioso, ¿no? Hoy en día, de hecho, se conocen muchos más tipos de células, ¿no? Que son parte de lo que denominamos la glía, la microglía, los astrocitos, etcétera. Pero bueno, las neuronas son estas células que conducen, almacenan y envían información en nuestro cerebro y al resto del cuerpo, ¿no? Ok. Esa es la función. Así es. Bueno, seguramente va. Ahora, hablando de la coherencia, ¿cuáles son las emociones o sentimientos que implican la coherencia? ¿En qué nivel o en qué frecuencia o en qué tipo de emociones podemos estar para decir que estamos en una coherencia cardíaca? Claro. Bueno, en cuanto a las emociones, también antes se ha dividido entre positivas y negativas, ¿no? Exacto. Pero no esto significa que hay emociones buenas o malas, Exacto. ¿no? Hay que aclararlo. Estoy porque llamamos emociones positivas a las que causan mayor coherencia cardíaca, que son como la alegría, ¿no? La empatía, el amor, todo esto. Etcétera. Porque a lo mejor al ser humano le gusta tener estas emociones, por eso se les llama positivas, ¿no? Pero están las otras que son las negativas, que no son malas, ¿no? Como la tristeza, el enojo, el miedo, el asco, ¿no? Y estas sí, pero sí se ha visto que disminuyen la coherencia cardíaca, ¿no? Que causan como interferencia entre la comunicación del sistema nervioso con el corazón, ¿no? Entonces, las positivas, como la alegría, aumentan la coherencia, y esto es sinónimo de salud, ¿no? O sea, la coherencia cardíaca en este caso es un estado permanente. Lo único que en un momento dado puede afectar es si son frecuencias bajas, o mejor dicho, frecuencia vibratoria alta o baja. Claro, aunque realmente en cuanto a medir frecuencias con aparatos tecnológicos, es diferente a lo que se ha estado diciendo de la parte energética, ¿no? De esto es de baja frecuencia o de alta frecuencia,
alta frecuencia muchas veces lo asocian con algo positivo y baja frecuencia con algo negativo o malo, Pero ¿no? no es así, ¿verdad? Pero no precisamente. En cuanto al cerebro y el corazón, dependiendo de la función o de lo que queremos causar en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, se necesitan diferentes frecuencias. De hecho, en el cerebro, ahorita vamos a ver también una imagen, hay una suma de diferentes frecuencias que luego se promedian para poder determinar a qué frecuencia está funcionando el cerebro, pero cada región tiene una frecuencia diferente. Y ya sean altas o bajas, no significa que sean buenas o malas. O malas, claro, estoy claro. de acuerdo. Ok, perfecto. Que de hecho aquí me parece que también tenemos una imagen. Bueno, aquí hablando un poquito nada más de la forma en la que se comunica nuestro corazón con nuestro cerebro, es a través de diferentes vías. Una es el sistema nervioso, ¿no? Neuronas que vienen desde el cerebro al corazón, como vemos aquí. Cerebro, bajan algunas nervios o terminaciones nerviosas, ¿no? A la médula espinal y luego salen hacia el corazón, ¿no? Y se dividen en dos sistemas, simpático y parasimpático, ¿no? Pero del corazón también nacen algunas neuronas que envían señales hacia el cerebro a través de la médula espinal, ¿no? Entonces, es un circuito de comunicación entre cerebro y corazón. Y en cuanto a estas frecuencias que mencionábamos del cerebro, pues tenemos estas, ¿no? La gamma, que son frecuencias un poquito más elevadas, es decir, más disparos neuronales por segundo, luego las beta, alfa, teta, delta, ¿no? Entonces, esto se mide con estudios de electroencefalografía. Otra vía de comunicación entre el cerebro y el corazón son las hormonas, ¿no? Hoy en día también se sabe que el corazón no nada más es una bomba muscular que bombea sangre, ¿no? Sino que también produce hormonas para comunicarse y de hecho, como vemos en la imagen, con diferentes órganos, ¿no? Con músculo, riñones, intestino, cerebro, ¿no? Entonces, también se puede comunicar a través de señales biofísicas, que es decir, el aumento o la disminución de la presión sanguínea. Le da un mensaje al cerebro, ¿no? Cuando empieza a bombear más fuerte y envía más presión al cerebro, es una señal y luego cuando baja es otra, ¿no? Okay. Y está la otra forma de comunicación que es la electromagnética, que es la más reciente, ¿no? Que se está estudiando cómo cuando hay, por ejemplo, mayor coherencia cardíaca, más balance, ¿no? Y estamos experimentando emociones positivas como la alegría, ¿no? El campo electromagnético del corazón aumenta, se expande, ¿no? Y entonces eso produce mayor capacidad de comunicación con el campo electromagnético del cerebro y de hecho también con otros individuos, ¿no? O sea, de corazón a corazón o de cerebro a cerebro. Entonces se ha estudiado cómo, de hecho, pues realmente nos conectamos a través de este campo electromagnético con todo el planeta y lo que incluye lo que está dentro del planeta, ¿no? Seres vivos, plantas, hongos. Pero bueno, eso es algo que apenas también se está teniendo las herramientas tecnológicas para medirlo, pero son estas vías de comunicación que tenemos, ¿no? Ok. No sé si la pregunta que te voy a hacer es correcta desde el punto de vista, digamos, médico, no sé, pero te quiero preguntar, la meditación, en este momento, hablando de frecuencias, estamos en una frecuencia beta. Beta. Estamos en una frecuencia beta, ¿no? Cuando meditamos podemos estar en una frecuencia alfa, perdón, o inclusive si es una meditación mucho más profunda, puede ser gamma o puede ser teta en un momento dado. Esto, ¿cómo desde el punto de vista de la relación del cerebro con el corazón, cómo trabaja esto? Ya. Bueno, para el cerebro y nuestras células del cuerpo, la información llega a través de diferentes sensores, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cerebro llega información a través de fotones o estímulos visuales, ¿no? De los ojos, partículas químicas que entran por la nariz como olores, ¿no? Vibraciones del aire que entran como sonido, partículas químicas a través del gusto, etcétera, ¿no? Entonces, pero ya en el cerebro, en el sistema nervioso, en el cuerpo, todo esto se transforma en frecuencias, ¿no? Es decir, en el número de veces por las cuales
se dispara la actividad de una neurona, ¿no? Y esto se mide en hertz, es decir, un hertz significa que una neurona se está vibrando. A un hertz es que está mandando cada segundo, una vez por segundo, información, ¿no? Entonces, si está a 10 hertz, se está activando 10 veces por segundo, ¿no? Es la medida de la frecuencia. Entonces, esto en el cerebro es un lenguaje y en el corazón también, ¿no? Y como lo digo, de hecho, pues, en todo el cuerpo y de hecho en toda la materia. O sea, la materia como general tiene este lenguaje de frecuencias. Entonces, si el cerebro está a 13 Hz funcionando en promedio, ¿no? Su sistema neuronal es como una radio, ¿no? Justamente, exacto, ¿no? Es como claro. una antena de una radio, ¿no? Sí, como ahorita estamos a cierta frecuencia, sintonizando cierta frecuencia, y esa antena que es el cerebro puede cambiar su capacidad de sintonizar diferentes frecuencias, ¿no? Y dependiendo de cómo esté configurado estos circuitos neuronales que son carreteras de información y de la frecuencia con la que fluye esta información, puede accesar a diferentes, incluso realidades, es decir, formas de interpretar su experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estado beta, que es el ordinario en el que estamos alerta, muy sensibles a los estímulos sensoriales, nos permite estar muy conectados con el colectivo, ¿no? Es decir, con lo que está pasando en el mundo externo, ¿no? El estado alfa, que ya son frecuencias más bajas, ¿no? La información fluye de una forma más pausada en el cerebro y esto nos permite hacer un proceso de introspección, ¿no? Las frecuencias delta, teta, ya son incluso frecuencias tan bajas que puede producirte un estado de ensoñación o el sueño profundo, ¿no? Y están las últimas, que son las gamma, que son frecuencias muy, muy elevadas, que son ya estados hasta de trance, ¿no? O de conexión con otro tipo de percepción extrasensorial, ¿no? Entonces, es un lenguaje, ¿no? Las frecuencias y el cuerpo tiene un código, de hecho, un código bioeléctrico, ¿no? Que es lo que hoy en día se está estudiando demasiado. Se ha estudiado mucho el código genético, ¿no? El siglo pasado y se sigue todavía estudiando un poco más. Ahora se está mapeando qué frecuencias en qué parte del cerebro o qué parte del cuerpo producen qué estímulo específico, ¿no? Para activar o inhibir funciones, ¿no? Ok. Cuando estamos meditando, esta es una pregunta, ¿es un proceso mental o también interviene la relación entre el cerebro y el corazón? Es decir, o sea, la meditación puedes experimentar sensaciones diversas y puedes experimentar emociones de las que hablábamos positivas. No estamos diciendo que son buenas y malas, ¿no? Nada más para aclararlo. Y por lo general experimentas positivas, ¿no? Pero cuando interviene esto, o sea, estas emociones como pueden ser el amor, la compasión, la bondad, la empatía, por ejemplo, ¿interviene en nuestro corazón? Claro, de hecho, bueno, hoy en día se sabe que hay alrededor de 40,000 neuronas como tal propias del corazón, de hecho, ¿no? Es decir, antes se pensaba que los cuerpos de las neuronas, que es donde está su núcleo, su mitocondria, toda la maquinaria interna, se sabía que estaban en el cerebro, ¿no? En el interior de la cabeza. Hoy en día se sabe que hay neuronas, un sistema nervioso intracardíaco, ¿no? Hace poco se empezaba a hablar lo que comentábamos también de un sistema nervioso entérico, es decir, del sistema digestivo, ¿no? Y sabemos que hoy en día que este sistema nervioso o estas decenas de miles de neuronas que están dentro del corazón pueden de hecho aprender por sí mismas sin necesidad de intervenir directamente con una orden cerebral, pueden percibir, pueden tener memoria, incluso pueden enviar comandos o información también, como lo sabíamos que lo hacía el cerebro, ¿no? Y otra cosa es que sabemos que estas neuronas pueden incluso, gracias a este campo electromagnético que está un poco más ampliado que el del cerebro, en cuanto a diámetro, ¿no? Recibir información justamente con este lenguaje de frecuencias antes, muchas veces, que lo haga nuestra percepción consciente cerebral, ¿no? Y es a lo que hoy en día incluso le hemos llamado la intuición, ¿no? Sabemos que cuando estamos en estos estados
de mayor calma, meditativos, ¿no? Sí estamos utilizando el cerebro para poder producir esa experiencia, pero también el corazón juega un papel importante. Incluso hoy en día también sabemos que cada emoción causa cambios en la frecuencia cardíaca, ¿no? Y esto gracias a que también el sistema nervioso cardíaco está procesando una información independientemente a la del cerebro, ¿no? Entonces, un proceso meditativo profundo que implica modulación de nuestras emociones, de nuestra percepción, atención, de la entrada sensorial, también tiene mucho que ver con lo que el corazón está percibiendo, independientemente del consciente cerebral, y dirige también ciertos procesos, ¿no? Entonces, de hecho, las culturas que antes decían, no, pues sigue tu corazón, o tengo una corazonada, o etcétera, todos estos dichos populares que antes pues sentíamos que algo tenía que ver el corazón con todos estos procesos, pero no lo podíamos medir o demostrar. Hoy en día sí ya es más fácil, ¿no? Con estas tecnologías que tenemos. Acabas de hablar de algo súper importante que tiene que ver con la intuición, ¿no? Este es un tema muy importante y pues hay personas que creen y otras personas sí creen, ¿no? Pero me parece que desde el punto de vista de la ciencia, ¿dónde se registra la intuición? Pues bueno, eso también es importante. No hay una zona específica, físicamente hablando, que se haya demostrado, ni en el cerebro ni en ninguna parte del cuerpo, que se haya demostrado que guarde memoria, ¿no? No es como una memoria USB Ajá. o un disco, un CD, ¿no? De que sabemos que ahí está cierta información y la metemos a la computadora y solamente vamos a ver la información que está grabada ahí, ¿no? Pues bueno, el cerebro, el corazón no funciona de esa manera, sino que simplemente son como carreteras o vías que permiten el flujo de información, ¿no? Entonces, no hay una zona específica, pero la intuición como tal se puede decir que es como el intento de nuestros órganos, porque también intervienen, de hecho, los demás tejidos, no nada más incluso el cerebro y el corazón, es la predicción que tiene de toda la información que está percibiendo nuestros sistemas, nuestro cuerpo, de lo que pudiera pasar, ¿no? Nuestro cuerpo analiza muchísima información, de hecho. O sea, lo que nosotros sabemos de forma consciente o creemos que es nuestra realidad que nos rodea, incluso la percepción que tenemos de nosotros mismos, solamente es un porcentaje muy limitado comparado con lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor y de hecho de lo que está pasando en nuestro interior, ¿no? Pero bueno, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros sistemas sacan cálculos, ¿no? Intentan predecir qué va a pasar. ¿Por qué? Porque está nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestra mente intentando anticiparse ante cualquier situación que pudiera ser de riesgo para nosotros. Entonces analiza tanta información, mucha de esta la inhibe gracias de hecho a la corteza cerebral, que es esta parte corrugada, ¿no? Que conocemos del cerebro, con neurotransmisores como la serotonina, que son inhibitorios. Mucha de esta información la inhibe, o sea, la archiva como que nos pone en nuestro consciente, pero hay información que se queda ahí como en forma ya no de un proceso mental específico consciente, ¿no? Como me va a pasar esto en el automóvil más al rato y me voy a accidentar, sino que se queda como un sentimiento, ¿no? Es lo que llamamos intuición, ¿no? Como una percepción más de algo que sentimos que pudiera suceder como un intento de predecir, pero que no sabemos exactamente de dónde estamos sacando esa información. Es más que nada, como te digo, esta capacidad de nuestro sistema de predicción, ¿no? De análisis. Sí, y sin embargo existe. Claro, sí, ¿no? sí. Sin embargo existe. En este caso, nuestro cuerpo es como una caja de resonancia. Cuando sentimos como tú bien dices, una predicción o intuición, normalmente se puede manifestar en esta parte del cuerpo. Un toquecito en el estómago, cosas que te avisan que dices, hay algo ahí, ¿no? Así ¿Es correcto? Sí, como lo dije hace un momento,
Ya hace tiempo que también se sabe que el sistema nervioso entérico produce neurotransmisores como serotonina y algunos más por sí mismo, y esta es una información que también envía al cerebro. O sea, como digo, no todo viene del cerebro hacia el cuerpo. También el cerebro recibe órdenes e información, ¿no? Y el corazón igual, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Cuando uno está en un estado de ansiedad, siente presión en el pecho, o te digo, o como tú dices, ¿no? Hay unas personas que mucho lo perciben a través de síntomas gastrointestinales, ¿no? Con colitis, distensión, agruras, reflujo, etcétera. Entonces, sí es mucho esta parte. ¿Por qué? Porque justamente hoy en día sabemos que ahí hay neuronas, ¿no? Que están percibiendo información y también nos están enviando información a nosotros, ¿no? Como la conciencia que intenta observar esta experiencia humana, ¿no? Pues nos envía información a través de síntomas, ¿no? Te digo, un dolorcito, como tú dices, opresión, falta de respiración, etcétera. Pero sí, es porque hay estos grupos de neuronas acá, ¿no? Ok. Siguiendo con la presentación, ahorita vamos a ver, pasamos la siguiente. Bueno, eso es para ver cómo el cerebro se comunica con nuestro corazón, ¿no? Y pues bueno, esta es parte de lo que veníamos comentando, ¿no? ¿Sabías que el corazón y el intestino tienen un sistema de neuronas que procesan memoria a corto y largo plazo y que las señales que envía el corazón al cerebro pueden afectar nuestras experiencias a nivel emocional? Pues claro que ya lo comentamos un poquito, ¿no? Nada más para comentar, en la parte de abajo de la diapositiva, amigos, hay un instituto que se llama GERMAT, que hace una serie de investigaciones científicas en donde comprueba precisamente este tipo de conceptos. Les recomendamos que se puedan ingresar a internet y busquen precisamente este instituto que se llama GERMAT, y ahí van a encontrar muchísima información, ¿no? Así es. ¿No? Sí. Adelante. Y pues bueno, hay algo que también se ha observado, ¿no? Que de hecho hay más conexiones neuronales, nervios, vías de información que van del corazón al cerebro que las que nacen en el cerebro y van al corazón, ¿no? Esto quiere decir que el corazón tiene formas extensas, ¿no? De enviar información al cerebro de lo que le está pasando, pero también de lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro medio interno, y percibe antes a veces que el cerebro cierta información. Por ejemplo. Por ejemplo, incluso las emociones, ¿no? Se ha visto que el corazón produce ciertos neurotransmisores, ¿no? Como serotonina, dopamina y muchos más, ¿no? Entonces, cuando tenemos una emoción, antes de que entendamos de forma racional qué es lo que está pasando, sentimos algo, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar algo que sentir algo, ¿no? Podemos a veces sentirnos y lo describimos como mal, algo siento que no está bien, ¿no? Pero no sabemos qué. Entonces, esa información que está muchas veces siendo procesada en un sistema nervioso que no es el consciente cerebral, ¿no? Entonces, este tipo de información, te digo, la puede percibir, ¿no? E incluso la conexión con otras personas, se ha visto que se sincroniza, ¿no? Hay este proceso de resonancia, nuestra actividad neuroeléctrica y cardíaca con otras personas cuando estamos en cercanía o en conexión emocional también, ¿no? En relaciones de pareja, en hermanos, en padre-hijo, amigos, etcétera. Incluso hay un investigador que estudió mucho esto, ¿no? Jacobo Greenberg, ¿no? Que muchas veces se ha hablado de él, que procede también de la UNAM, del Instituto de Neurobiología, ¿no? Era un neurofisiólogo que estudió la relación o la conexión, la comunicación entre cerebro-cerebro, ¿no? Cerebro-corazón, corazón-corazón, y cómo con ciertos experimentos de laboratorio, todo muy medido, muy metodológico, se ha observado que hay comunicaciones no precisamente lineales, ¿no? Como los cables que hoy en día vemos. Es fácil entender que viaja algo, información a través de un cable, pero de hecho yo les quería comentar esto, ¿no? O sea, a mí me sorprende cómo mucha gente, por ejemplo, acepta sin cuestionarse que a su teléfono llega cierta información de quién sabe dónde, ¿no? El internet, el wifi, un mensaje, una imagen, ni nos cuestionamos a veces cómo sin ningún cable que rodea nuestro teléfono,
recibimos información, ¿no? Y podemos enviar información, Correcto. imágenes, Sí, sí. videos, libros, etcétera, ¿no? Llamadas en tiempo real. Es lo mismo, ¿no? O sea, el cerebro, el corazón, el cuerpo humano, de hecho, no es que estemos pareciéndonos a las máquinas, al contrario, ¿no? La tecnología de las máquinas es un intento de imitar las funciones complejas que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Que es esta comunicación no lineal, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos enviar información a través de algo no lineal, ¿no? A través de frecuencias, ¿no? Como lo decíamos también hace un momento de el ejemplo de la radio, ¿no? Cómo puedes enviar solamente a través de cierta frecuencia una transmisión de un canal, a través de, le cambias un poquito la frecuencia, es decir, 97.8, luego 97.9 Hertz, ¿no? Y entonces ya cambia, es un canal diferente a través del cual envías una información diferente. Esto ayuda a que podamos abrir nuestra percepción y nuestra mente y saber que no todo es físicamente o sea, no todas las vías de comunicación tienen que ser a través de algo que el humano, con sus sentidos y sus capacidades limitadas, pueda ver, oler, tocar, ¿no? O sea, hay otras fuentes, canales, vías de comunicación, ¿no? Somos seres mentales, emocionales y espirituales, Así es. ¿no? Entonces, ya tratando, digamos, de tocar nuestro tema desde el punto de vista de lo que es el nombre del programa, la magia entre el corazón y el cerebro, ¿dónde empieza? Y lo pongo entre comillas, ¿no? Que de alguna manera tiene, pues la verdad, cierta verdad, ¿no? Claro. ¿Dónde empieza esa magia? Bueno, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, no, y es que, de hecho, todo lo que a veces llamamos magia, simplemente lo denominamos tal vez con esa palabra porque no tenemos una manera en ese momento Claro. de medirlo, de observarlo, de contabilizarlo, ¿no? Pero hoy en día ya hay muchas formas, tecnológicas o no, de poder medir este tipo de interacciones, ¿no? Que no precisamente podemos hacerlo de forma natural con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, por eso la tecnología hoy en día nos ayuda a extender nuestra percepción de lo que es real y lo que no es real, ¿no? Entonces, la palabra magia, digo, no está mal. Lo que pasa es que, bueno, estos procesos del cerebro-corazón, en cuanto a historias, se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que hay una comunicación. Te digo, hoy en día ya lo podemos medir y de hecho lo vemos diario nosotros como seres humanos sociables. Todo el tiempo estamos incluso conectándonos con otras personas en procesos como la empatía, ¿no? Aunque no lo entendamos, ¿no? Por eso lo comento, ¿no? O sea, no todo precisamente lo tenemos que saber explicar de forma científica, ¿no? Nosotros incluso todo el tiempo estamos teniendo esta forma de dirigirnos a nosotros mismos, ¿no? Sabiendo que hay una conexión entre el corazón y el cerebro, mucho incluso la espiritualidad, como tú lo mencionas, las religiones y la espiritualidad y de forma independiente de las religiones han vinculado el cerebro con el corazón, es decir, la mente con el espíritu, o sea, le han llamado de diferentes formas, ¿no? Pero realmente estamos hablando de un mismo proceso, ¿no? Una comunicación entre lo que podemos medir, observar de forma muy racional y lo que podemos sentir de forma no racional, ¿no? Con un proceso más natural, ¿no? Entonces, hay mucho sobre esto, pero te digo, comienza en el día a día, comienza en cuanto a historia desde hace mucho tiempo atrás y es cuestión nada más de prestar un poquito de atención a nosotros mismos y sin tener mucha ciencia darnos cuenta de cómo estos procesos están todo el tiempo presentes, ¿no? Antes de que se conociera que el corazón tenía neuronas y también nuestro intestino, la ciencia solamente aceptaba que evidentemente había neuronas en el cerebro, por lo tanto, éramos seres, en opinión, digamos, de estos científicos, completamente racionales. Hoy se sabe que no es así, ¿no? Así es. Por eso digo que los paradigmas se van rompiendo a través del tiempo. Ahora, estamos hablando que esto se sabe relativamente hace poco, ¿no? O sea, hablar, me refiero de este tema de las neuronas en el corazón y nuestro intestino.
Entonces, dijimos hace un momento que somos seres mentales, emocionales y espirituales. Pero en este caso, ¿dónde radica la conciencia? Claro, bueno, es algo que también sigue siendo objeto de debate en muchos lugares, ¿no? Y en muchas personas, científicas o no, pero es más bien como la conciencia no es como tal algo material o físico que Correcto. esté en nosotros, o sea, como un órgano. Ajá. De hecho, la mente tampoco, ¿no? El cerebro, hay que diferenciar que el cerebro no es la mente y la mente no es la conciencia, ¿no? Correcto, Entonces, me por lo parece bien. tanto, son elementos diferentes, pero sí interconectados, interrelacionados entre sí en el ser humano, ¿no? La conciencia, más que nada, la describen como una cualidad de observador, ¿no? Como lo sería su análogo, como comentábamos en temas religiosos o espirituales, el espíritu o el alma, ¿no? Algo que la conciencia es algo que no es material, que no está limitado al tiempo y al espacio, pero que sí es parte de nosotros, es como, por eso lo digo, una cualidad, una función, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Se dice que de hecho somos nosotros mismos, la conciencia es nuestra verdadera naturaleza, Correcto. es como por eso muchos la representan como un ojo, ¿no? Es esa parte de nosotros que observa a nuestra mente o nuestros procesos mentales y a nuestro cuerpo. Dentro del cuerpo pues, está el cerebro como un órgano más, ¿no? Pero la conciencia es esta, incluso en neurobiología lo mencionamos como una función que se llama metacognición, es decir, lo que está, meta significa sobre de, cognición, que es los procesos mentales, ¿no? Entonces, todo aquello que no está englobado ni en nuestra experiencia física, material, ni en nuestra experiencia mental o emocional, todo lo que está por fuera y que es algo más como inmaterial, es esto, ¿no? La conciencia. Pero es que realmente como no es una cosa, como digo, no es algo que esté limitado por una parte física o en el tiempo, resulta difícil muchas veces delimitarla en un concepto, ¿no? Entonces, por eso es que muchos lo definen de forma diferente, ¿no? Ok. Hay un término que habla sobre, digamos que nuestros pensamientos pueden afectar la materia. Eso es Claro, correcto, así es. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay un científico que ya murió, lo hemos comentado en otras ocasiones, es un científico japonés, se llama Masaru Emoto, que habla precisamente de los mensajes del agua y así en resumen tiene que ver justamente con experimentos relacionados con las diferentes transformaciones que tiene la molécula del agua desde el punto de vista afectando diferentes frecuencias y emociones. Es decir, no es lo mismo una emoción como puede ser el odio a una emoción como puede ser el miedo o en este caso el amor. Y eso afecta justamente la materia. Entonces, ¿cómo es posible eso? Porque finalmente eso no se ve, Claro, ¿no? No es algo material, no es algo propiamente o sea, lo que voy es, esa es nuestra mente o es nuestro cerebro. ya, mira, podemos poner la Sí, presentación. sí. Hay una diapositiva que habla un poco de esto, mira. Esta. Ok. Entonces, hay una ciencia que hoy en día le denominamos epigenética. Ujú, Epi, ¿no? Sobre la genética, ¿no? Que es lo que rige nuestro material genético, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces hemos observado que las enfermedades o los procesos biológicos de nuestras células, nuestros tejidos, están dirigidos por, incluso la conducta humana, ujú, por el ADN, ¿no? El ADN no es más que esto, ¿no? Una serie de códigos, moléculas que están enrolladas en este material genético, ¿no? Que denominamos ADN. Es como un instructivo, ¿no? De cómo debe ser la forma y la función de cada una de nuestras células, ¿no? ujú, Pero antes se pensaba que la genética, es decir, los genes con los que nacíamos era idéntica con los que moríamos, ¿no? ujú. Y era algo rígido, ¿no? Ahora se sabe que no, que hay procesos que no van a incluir o quitar genes en nuestro material genético, pero que sí van a cambiar su configuración, ¿no? Que es, por ejemplo, los estímulos medioambientales, el smog, incluso los alimentos,
etcétera, ¿no? Pero también la mente, ¿no? O sea, nuestras creencias, porque al fin de cuentas nuestra mente hoy en día no es algo etéreo, inmaterial, o sea, es un código de frecuencias, ¿no? Como lo dijimos al principio, la misma materia, incluyendo nuestro material genético, cambia su vibración de acuerdo a las frecuencias a las cuales está expuesta, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver que claro, que la mente modifica nuestro material genético. Disculpen, amigos, es que se desconectó la computadora y está a punto de acabarse la pila. Listo. Perdón, disculpen. No. Ya está. Listo, perdón. Entonces, pues bueno, eso es algo para esquematizar un poquito sobre cómo la mente hoy en día, para empezar, los procesos mentales se pueden medir, ¿no? Y se pueden observar y en este lenguaje de frecuencias, porque es algo que sí está presente, pues no es algo que no se pueda observar, ¿no? Entonces, estas frecuencias, al entrar en contacto con cualquier partícula o materia sólida, líquida, gaseosa, o incluso a nivel de frecuencias, puede alterar la configuración de lo que está, con lo que está entrando en contacto, ¿no? Entonces, claro que a nivel cuántico, a nivel subatómico, se ha estudiado mucho este proceso en el que cómo ciertos procesos de observación de ciertos experimentos, ¿no? Modifican si es partícula u onda, lo que se está expresando, etcétera, pero bueno, también a nivel... ¿Algo pasó? ¿Sigue? Es que aquí me parece que dice se produjo un error. Sí, perdón. Perdón, amigos, pero aquí la pantalla nos cambió. Tú lo estás manejando desde ya. Ok, perdón. Viajes del oficio. Entonces, desde allá lo estamos controlando. Listo. Perdónenme. Perfecto. Listo. Ok. Sí, entonces, pues realmente no es algo fuera del campo de estudio científico, ¿no? O sea, sí se sabe que los procesos mentales, a fin de cuentas, son vibraciones, un lenguaje de vibraciones que representan cierta información, y estas vibraciones o frecuencias cambian la configuración de la materia con la que entra en contacto, ¿no? Entonces es así como se va transformando. Ahora, para la materia macroscópica, algo ya grande, ¿no? Materialmente hablando, pues sí representa una diferencia en cuanto a cómo funciona el hecho de cómo podemos alterar estas materias macroscópicas grandes con tan solo la mente. Pues bueno, ya no sigue las mismas leyes, ¿no? O sea, es algo diferente, pero las emociones, los procesos biológicos, eso sí está totalmente, pues, bien estudiado, ¿no? Me decías fuera de micrófono, en la cabina, pues afuera, me decías que dentro de la epigenética, no necesariamente hablando, por ejemplo, de nuestro ADN, en donde, por ejemplo, una enfermedad de familiar, ¿no? Que se manifieste en el abuelo, en el papá y en el hijo, ¿no? Que podría ser diabetes, por ejemplo, ¿no? Se pensaba que era así, ¿no? Decías, Claro. bueno, es que si mi papá tiene diabetes, si mi abuelo tiene diabetes, lo más seguro es que yo lo tenga, pero la epigenética ya no dice eso. Y esto Así está es. relacionado con lo que tú decías, que lo que se manifiesta o lo que impacta más directamente es el nivel justamente de la emoción. Así es. Es así, ¿no? Sí, esto es, digo, gracias a unas proteínas que se llaman histonas. El ADN es como un yoyo, ¿no? La parte circular del yoyo que enrolla la cuerdita. La cuerdita vendría siendo el ADN, ¿no? La cadena de ADN. Estas proteínas, cuando entran en contacto con ciertos procesos bioquímicos, se le llama metilación. Gracias al exponerse, ¿no? Nuestro cuerpo a estímulos nocivos, inflamatorios, ciertos conservadores, alimentos, smog, incluso tóxicos internos como basura bioquímica, ¿no? O sea, tóxicos que producimos por procesos de estrés crónico, etcétera, provocan que se enrolle, ¿no? Pues este yoyo se enrolla, entonces el material genético queda inaccesible dentro de ese yoyo, de esa proteína llamada histona, ¿no? Entonces eso hace que aunque sí tengamos esos genes ahí, no estén disponibles para ser utilizados, ¿no? Para poderse transcribir, se le llama. Entonces, pueden quedar ahí escondidas ya sea cualidades como la regeneración, pero no por eso quiere decir que no tengamos esa habilidad, ¿no?
si desenrollamos ese yoyo con exposición a estímulos que son en pro de nuestra salud, ¿no? Como emociones positivas, alegría o alimentos que brinden materia prima saludable, prácticas relajantes, etcétera, se vuelve a poner accesible ese material genético y entonces podemos recobrar estas funciones, ¿no? Y con las enfermedades, pues es parte de lo mismo, ¿no? O sea, si cuidamos el estilo de vida, los factores, y no nos exponemos a los factores que detonen esta enfermedad, nuestro material genético, aunque tengamos un gen de un padre, abuelo diabético, no precisamente tiene que ser utilizado ese gen, ¿no? Queda ahí, pues, escondido, pausado, silenciado, ¿no? Sí, digo, obviamente no solamente una enfermedad se dispara por una cuestión emocional. Por ejemplo, nuestra alimentación es fundamental, ¿no? Así Y es. alimentación, nutrición, ¿no? Inclusive nuestro estado mental, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, del estrés, por ejemplo, o de la misma depresión o la ansiedad. Y hablando de este tema, Abraham, sé que hablabas precisamente que estás aplicando toda una metodología, si podemos llamarle de esa Así forma, es. o un modelo, ahorita nos vas a hablar de eso, que no tiene mucho tiempo, ¿no? No es Claro. tan reciente, pero que también está rompiendo paradigmas y que ya estás aplicando aquí en Querétaro. Háblanos un poco de eso. Claro, sí. Estamos aquí en el Creativity and Innovation Center 4.0, que está dentro del campus de la UTEC, que es la Universidad Tecnológica de Querétaro. Nosotros como equipo, como tal de salud, nos llamamos Nerbux, ¿no? Que es una clínica de neurotecnologías personalizadas, y usamos una tecnología que se llama estimulación magnética transcraneal, que es el uso de bobinas que producen campos magnéticos a frecuencias que nosotros determinamos, y pueden hacer que funciones que se han perdido se recobren, como la concentración, la memoria, la regulación del estado del ánimo, ¿no? El sueño, que muchas veces hay problemas de insomnio, la movilidad de una extremidad, etcétera, se recobren, ¿no? O en caso de que haya una sobreestimulación de una parte del cerebro, por ejemplo, el lóbulo frontal, por un proceso de ansiedad ya constante o estrés crónico, se le ayuda a que module su actividad del cerebro para que entre de nuevo en balance, ¿no? En salud, en calma, ¿no? Entonces, tenemos esta tecnología, pero también sabiendo, ¿no? Esto que mencionamos, que el ser humano es un ser completo, complejo, atendemos la parte emocional, ¿no? Le ayudamos a la persona a que entienda sus procesos mentales, a que aprenda a regularlos, les damos planes de alimentación, les ayudamos con técnicas naturales también, como fitoterapia, que son el uso de ciertos sustratos de bioactivadores de plantas, o micoterapia, derivados de hongos o minerales, aromaterapia, para poder darle al organismo lo que necesita para su regeneración, ¿no? Pero en la parte tecnológica, pues justamente siguiendo estos principios de que si conocemos la frecuencia previamente al tratamiento, de hecho medimos con un escaneo cerebral de la función de las regiones cerebrales, cómo está en ese momento el cerebro, podemos determinar qué hacer con él, ¿no? Cómo cambiar la frecuencia de los circuitos neuronales para restablecer la salud. Ok, ¿cuáles son los resultados de este sistema o esta metodología? Claro, pues realmente hay más del 90% de probabilidades de que una persona revierta su proceso, ¿no? Sí, o sea, es decir, es alta su eficacia, ¿no? O sea, revertir la ansiedad. Claro, la ansiedad. Ahorita estamos muy enfocados en ansiedad, depresión, estrés crónico e insomnio, ¿no? Pero se pueden atender otro tipo de padecimientos y puede revertirse totalmente el proceso, O sea, ¿no? al 100%. Al 100%, Wow. ¿no? Okay. Entonces es gradual, podemos ayudarle a la persona a que vaya avanzando hasta que totalmente revierte su proceso. Perdón, estoy viendo el teléfono porque hay algunos comentarios aquí. Es muy interesante lo que tú dices porque, o sea, al 100% se puede eliminar, por ejemplo, un proceso de estrés crónico. Claro. Por decirlo de alguna forma. Ahora, cada persona, explícanos un poco cómo es esto. O sea, ¿es una terapia personal? Claro, ¿no? Sí. Esto consta de que la persona llega a nuestro centro, le hacemos un escaneo cerebral que no duele, no se siente nada, es como un electroencefalograma, ¿no? Con electrodos,
leemos la actividad cerebral, luego la persona se evalúa médicamente con un historial médico y si es candidato pasa a una sesión de estimulación magnética que es ponerse cómodo en un sillón, escuchar música relajante, aromaterapia, ¿no? Para que la persona esté tranquila. Les damos todos los elementos para que durante 30 minutos de la sesión pueda esperar a que la bobina termine su trabajo, ¿no? Se coloca un gorrito en la cabeza de la persona y se acerca una bobina, que es un enrollado, ¿no? De un material que va a conducir esta energía eléctrica y luego producir un campo magnético en la cabeza de la persona, pero no se siente nada, no hay dolor, ¿no? Son sesiones relajantes, cómodas, y pueden ser de 10, 15, 20 sesiones y poder revertir en estos pocos días comparado con otros tratamientos, padecimientos como estos que mencionamos, ¿no? Qué interesante. Es decir, yo termino mi tratamiento de X terapias, ¿no? Y, digamos, se puede garantizar entonces que si yo, por ejemplo, fui a una terapia de, no sé, de estrés crónico y terminé mis terapias, ¿ya no vuelvo a manifestarlo? Claro, es como una infección, ¿no? Por una bacteria, por ejemplo. Tienes una infección, tienes los síntomas, tomas un tratamiento, eliminas esas bacterias y estás curado de esa infección, ¿no? Pero si te vuelves a exponer a los factores, ¿no? Que predisponen a que desarrolles esa infección, el tratamiento no garantiza que seas ya inmune de por vida a ese tipo de infecciones, ¿no? La depresión, la ansiedad y todo esto es lo mismo, ¿no? Claro que el proceso de depresión por el cual llega la persona, por ejemplo, puede revertirse al 100% y estar sin ningún síntoma, ¿no? Después de las sesiones. Y no hay un tiempo límite de que, digamos, a los 3 meses ya se le va a acabar el efecto y va a volver. No. Si no se expone a los factores que causan depresión, puede ya no volverla a presentar jamás. Ok. Y de alguna manera, la forma en que ustedes lo integran, es decir, no solamente con este sistema, sino también nutrición, por ejemplo, Claro, la sí, fitoterapia. O sea, es un efecto más integrador, ¿no? claro, De alguna sí. manera, ¿no? Sí, es un hecho de que enfermedades crónicas tiene que corregirse hábitos, ¿no? En la Exacto, persona, hábitos físicos, mentales, mentales. conductuales, ¿no? Y el estilo de vida en general tiene que tener un cambio. Y como lo decimos mucho, ¿no? La salud depende de un triángulo, ¿no? Entre el terapeuta, el tratamiento y el individuo o el paciente, ¿no? En medio está la salud. Entonces, cada quien, si hace su parte, realmente no tendría por qué haber enfermedades que no tuvieran solución, ¿no? Es un buen punto. Ya hablaremos de esto en otro programa. Claro, Si me lo permites, voy a leer algunos comentarios. Está nuestro por amigo favor. Salvador Martos, le enviamos un saludo. Dice: felicidades por tan buena propuesta para abordar en este medio. Ana Reyes: muy Gracias, bien, doctor. Recomendado, saludos. Te gracias, manda gracias. saludos, Ana Reina. Nuestro amigo Francisco Tapia, saludos, te envía saludos. Nuestro amigo también Roberto Pérez Arce. Qué tema tan interesante, felicidades. Y bueno, son los comentarios que tenemos por aquí. Agradecemos muchísimo realmente que se tomen la molestia de escribirnos, de verdad. Pues está otro que acaba de llegar, nuestra amiga Claudia Olvera, felicidades. Vía médica, me gustaría ir, ¿no? Entonces, bueno, Claro, ahorita das para servirle. tus datos, Abraham, pero creo que lo interesante, Abraham, es que esta tecnología pues ya llegó a Querétaro, Así es, sí. ¿no? Y hasta donde sé, me parece que tú fuiste el pionero. Sí, pues realmente aquí en la UNAM, que es donde yo me formé y empecé a utilizar esas tecnologías, cuando yo llegué a Querétaro y a la UNAM, no se estaban utilizando de forma terapéutica, ¿no? Sino que se utilizaban para otros fines de Como de estudio, de vías investigación, ¿no? neuronales, ¿no? De investigación. Entonces, sí, hoy en día ya se está extendiendo un poquito más, aunque todavía falta mucho por hacer en el sistema de salud para que se vayan integrando, pero seguramente es el futuro, ¿no? Hoy en día lo más actualizado que hay es esto, ¿no? En salud, cómo Okay. utilizar energías biofísicas, ¿no? Como el electromagnetismo para modular la enfermedad y la salud, ¿no? Entonces,
estamos ahorita con estos padecimientos de la salud emocional. También se han hecho trabajos, no particularmente yo, pero sí hay gente que lo está estudiando en cáncer, en lesiones medulares, en otro tipo de padecimientos más físicos, ¿no? Más estructurales. Entonces, seguro cada vez se van a unir más y hoy en día ya se está ampliando mucho la forma de justificar todo esto también, porque es muy importante dar la seguridad a la persona de que esto es algo pues científicamente comprobado, bien estudiado en plataformas de publicación científica. Hay más de 2.500 artículos científicos alrededor de esto, ¿no? Hay libros, hay mucho material para aquellos que a veces ocupamos más esta parte de tenerlo comprobado, ¿no? Pero hay mucho que se seguirá haciendo, pero también la seguridad de que es algo que ya está bien fundamentado, ¿no? No, y si consideramos que hoy en día, pues el estrés, la misma, hablábamos del estrés, de la depresión o la ansiedad, pues es el pan de cada día. Sí, pues nuestra sociedad nos ha llevado a, yo creo que es parte de una sobreestimulación sensorial, ¿no? Tenemos tanta información, tantos estímulos en cada uno de nuestros sentidos que saturamos muchas veces la capacidad de procesar esta información, y el cerebro, como un órgano que también tiene su necesidad de descanso y reposo, a veces le queremos exigir más de lo que realmente necesitamos como seres humanos para estar saludables, ¿no? Entonces, hay mucho desbalance en esto hoy en día, más en las ciudades, obviamente, en las comunidades rurales es más extraño encontrar factores estresantes, ¿no? Pero pues sí, es algo ya mundialmente bien extendido, ¿no? Correcto. Lo bueno es que hay muchas soluciones hoy Por en eso, y una de ellas precisamente es lo que estás día. haciendo. Así es. Si me permites, voy a seguir leyendo algunos comentarios. Linda Espinosa, excelente plática, doctor, bendiciones. Muchas gracias. Ya leímos aquí Ingrid, dice, muy interesante la plática, queremos más información del tema, con mucho gusto. Con mucho Gracias gusto. por escribirnos. Oye, ¿dónde te pueden encontrar para consultarte sobre este esquema? Ya, bueno, pueden mandar mensaje al teléfono de Nerbooks, que es la empresa médica que tenemos hoy en día. El número es, aunque después se los podemos Sí, claro. ya poner por escrito, pero es el 442-448-8313, ¿no? 442-448-8313, ¿no? A este número pueden pedir información, citas, ubicación, todo lo que necesiten, ¿no? Y en redes sociales, pues yo tengo mis redes personales, ¿no? Como Dr. Abraham Ochoa, pero en Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? YouTube. Pero como Nerbooks nos pueden encontrar como organismo de salud Nerbvux, Nerbooks, que es sistema nervioso. Ese es el nombre de la empresa. En latín, ¿no? Excelente, perfecto. Pues Abraham, nos faltó otros 4 programas, ¿no? Para seguir hablando de esto. Sí, como siempre. La verdad es que siempre que estás con nosotros, la verdad es que tenemos mucha tela de dónde cortar, pero algo que podríamos decirle a nuestro auditorio como un mensaje que tú quieras dar sobre esto y más, digamos, sobre alguna recomendación, ¿no? Sobre este tema de la depresión, la ansiedad, y en este caso el mismo estrés que literalmente va comiendo, por decirlo de alguna forma, pues nuestro sistema como seres humanos, pues, ¿no? Sí, ha afectado mucho. ¿Qué recomendarías, Ana? Ok, una es que aumentemos la capacidad de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y no solamente lo que decimos con nuestra voz, sino lo que expresa nuestro cuerpo en general, ¿no? Si tenemos alguna molestia, síntoma, alguna sensación en nuestro cuerpo, detenernos, ¿no? Un poquito de la cotidianidad, de lo que tenemos o creemos que tenemos que hacer día con día, y escuchemos, ¿no? Escuchemos ese dolor emocional o físico, ¿no?
ese pensamiento que se repite. A veces tenemos pensamientos cíclicos, ¿no? Ujú. Algo que se repite y se repite en nuestra mente, algo nos quiere decir nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Entonces, aumentar esto, ¿no? Yo creo que, y aunque yo soy médico y uso herramientas médicas y tecnológicas, pero yo sinceramente creo que en algún punto no se necesitaron, una, porque no existían, Ujú. y creo que en el futuro volverá a ser igual, ¿no? O sea, este triángulo de la salud que yo menciono entre terapeuta, tratamiento y paciente, yo creo que después va a ser solamente el paciente y esta capacidad de tener acceso a la información que desee, que hoy en día ya es posible. Dicen por ahí que en la era de la información, que es esta, la ignorancia es una mera elección, ¿no? O sea, información nos sobra, ¿no? De hecho, hasta es factor de estrés muchas veces, ¿no? Y herramientas también. Entonces, el médico muchas veces viene siendo nada más este personaje Ujú. que le brinda la seguridad al paciente de tomar cierta decisión. Desde niños muy pequeñitos, yo recuerdo, y hoy en día tengo un niño de 5 años de edad, un hijo, ¿no? Y observo cómo desde tempranas edades sabemos realmente lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Ahí no hay mucho problema, ¿no? No. Lo que pasa es el que hay poca seguridad, ¿no? Ujú. Hay mucha confusión hoy en día en cuanto a qué es bueno para mí o qué es malo, qué debo de hacer. Pero yo digo esto, ¿no? Si aumentamos la capacidad de escucharnos a nosotros mismos, no tendríamos la necesidad de depender de algo o alguien más para tomar decisiones de nuestro mundo interno, ¿no? De nuestra salud, de nuestro cuerpo, nuestra mente. Y pues bueno, para esto pues hay prácticas, ¿no? Meditación, Claro. yoga, tai chi, el simple hecho de sentarte en una banca en un parque y contemplar, Contemplar, ¿no? sí. Y ya, Un ¿no? estado de Estar en contemplación. silencio, en Sí. soledad, es muy recomendable eso, ¿no? Una vez a la semana, un ratito, practica el silencio, la soledad, ¿no? En donde prestes atención a ti mismo. Y ya. Yo creo que cualquier enfermedad, porque yo ya he estado como estudiando un poquito cuál es el patrón que sigue en cualquier enfermedad, ¿no? Cada síntoma, ya sea físico o emocional, te obliga o te pide, ¿no? Ese síntoma, que recobres la atención, el enfoque en ti mismo, ¿no? Un dolor, pues bueno, si ya es muy fuerte, te obliga a que dejes de hacer lo que estás haciendo y prestes atención a esa parte que te está doliendo, ¿no? También una emoción dolorosa, ¿no? Etcétera. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Regresar al enfoque en uno mismo, a prestar más atención a uno mismo mediante la capacidad de escucharse a uno mismo, ¿no? Sin duda, es un excelente, digamos, consejo. Y agregaría, Abraham, ya para terminar, hablábamos de coherencia, ¿no? Pero la verdad de las cosas también es que, y hablabas de nuestro interior, por supuesto, ¿no? Lo que manifestamos hacia adentro y lo manifestamos hacia afuera, pues es una consecuencia. Es Claro, decir, si en un momento dado tenemos una sensación de ira o de enojo y de alguna manera tenemos cargando eso porque no lo soltamos o porque simplemente, no sé, por dar un ejemplo, terminamos una relación hace 2 años y seguimos con esa relación todavía cargando, ¿no? A través de la frustración, a través del resentimiento, pues obviamente nuestro cuerpo no lo va a cobrar. claro. ¿No? Nos lo va a cobrar y en un momento dado la calidad de los pensamientos, pues también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, esta interiorización que tú dices es fundamental porque finalmente si nosotros como seres humanos, se dice, ¿no? Que el amor que le podemos tener a la gente que más amamos, que más queremos, como puede ser nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, si no nos queremos también a nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y se dice también que amarnos a nosotros primero es un término de egoísmo. Sinceramente no lo creo, al contrario, Claro que no. ¿no? Esta capacidad que tenemos los seres humanos de manifestar el amor, ¿sí? Pero manifestarla en un amor hacia nosotros, me parece que es algo que debería ya tomarse en cuenta como algo que es, ¿no? Es algo, es un principio. No es una situación de egoísmo, ni mucho menos. No, Experimentemos esta comunicación con nosotros mismos hacia adentro, como tú bien dices, Abraham, y yo pienso que en la medida que eso ocurra, van a cambiar muchas cosas. claro, sí, y también hay una frase por ahí que dice, piensa menos, siente más.
¿no? O Exacto. sea, Tan fácil como eso. con eso, ¿no? Ya no disminuir esa necesidad de quererlo entender todo, ¿no? Así es. Sino sentir más, sentirlo todo más, ¿no? Así es. Sentir más tu experiencia a ti mismo, a los demás, ¿no? Y eso te permite, pues, descansar también, es eso que decía, ¿no? Esta parte izquierda o Ajá. racional de nuestro ser, de nuestro cerebro, y entrar más en la otra parte, ¿no? Y esto activa, está bien estudiado, no Sí, es sí, algo a claro. la ligera, ¿no? Mecanismos de regeneración, de salud, de placer, de bienestar. Claro. Entonces, y otra cosa es esto, ¿no? De que cualquier pensamiento que tenemos, no darlo por hecho que es algo absoluto, ¿no? Ujú, También solamente es una posibilidad que nuestra mente genera ujú, ante cierta situación, ¿no? Que si este me cae bien o mal, me fue bien, ujú. me fue mal, lo odio, ¿no? La mente te está presentando una posibilidad. Entonces, pedirle a tu mente que expanda esa percepción para que no nos ciclemos, ¿no? No nos encerremos en pensamientos obsesivos, repetitivos, mucho menos pues los negativos. Incluso Ujú, los que consideramos positivos, yo siempre digo que en un universo infinito, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y eterno, ¿no? ujú. Siempre hay más, ¿no? Entonces, aún en la alegría, en todo eso que disfrutamos, no limitarnos, ¿no? De acuerdo. Expandir nuestra conciencia, ¿no? Y poder accesar a algo más allá de lo que conocemos, ¿no? Entonces eso garantiza que siempre va a haber solución a todo y podemos crear lo que sea, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya Abraham nos comentó dónde lo pueden contactar y vamos a tener esta información por escrito que estará en nuestra página en un momento dado. Y bueno, pues nos tomamos unos minutos de más, pero sinceramente valió muchísimo la pena y como dijimos hace rato, pues esto da pie pues para tener cuando menos uno o dos programas más, ¿no? Que ya Claro. invitaremos a Abraham precisamente para hablar de este tema tan apasionante. Así es que, pues nos despedimos el día de hoy, amigos, en nuestro programa Conciencia en Acción Radio. Al principio mencionaba que ya estamos en TikTok, estamos justamente en YouTube, en Facebook, digamos nuestra dirección, no sé si lo dije correctamente, es con @conciencia.acción, ¿no? En cualquiera, digamos, de nuestras redes sociales ya nos pueden encontrar ahí como parte del programa o algunos episodios pequeños que se van editando de los programas que vamos teniendo. Así es que agradecemos su atención y nos vemos pues la próxima semana y agradecemos la presencia aquí de Abraham, del doctor Abraham Ochoa. Gracias, gracias Gerardo y gracias a todos. Gracias a Eric, que Gracias, está Eric, aquí como siempre. apoyándonos siempre. Sí, por supuesto. Así es que hasta siempre. Gracias.